para expresarme, no me gustan las complicaciones. Este mensaje es lo que... Hola, ¿cómo están? Nos da mucho gusto saber de ustedes que están muy bien, que les está yendo bien. Y bueno, también les agradecemos pues saber si están pasando por alguna situación difícil para poder estar al pendiente y estar orando por ustedes. Bueno, pero damos gracias a Dios por este día, excelente día que el Señor nos da para que tengamos toda bendición. Hoy tenemos un tema que se llama No debas a nadie. Wow, es que esta es una situación muy tremenda hoy en día. Hay muchísima gente que le gusta estar siempre debiendo, siempre debiendo. Y es que eso no puede ser así. Nosotros debemos siempre de tener una cuestión sana en ese aspecto, porque la palabra de Dios pues nos dice que no podemos deberle a nadie. Vamos a ver qué dice la escritura y pues esto nos ayude a que paguemos si es que debemos y si no debemos nos mantengamos así y si pensábamos endeudarnos pues no lo hagamos, ¿verdad? Así que hace la escritura, mira, dice Proverbios 22:7, palabra de Dios para todos. El pobre es esclavo del rico. El que pide dinero prestado se convierte en servidor del que le presta. Wow. Por eso la palabra de Dios, el consejo es no debas a nadie. ¿Por qué? Porque dice aquí que el pobre es esclavo del rico y el que pide prestado, pues también se convierte en el servidor del que le ha prestado, del prestamista. Y eso es muy tremendo. Eso quiere decir que cuando yo pido prestado a alguien, entonces lo que estoy poniendo es que yo quede a su servicio, quede a su merced, quede también esclavo de alguna situación. Es muy tremendo saber que hay gente que no pensando en no endeudarse algún día, pues se le hizo fácil tomar una deuda y de repente no la pudo empezar a pagar, no la pudo pagar y cuando menos esperó, pues se le cerraron muchas puertas y los acreedores vinieron y le quitaron más de lo que le habían prestado. Fue tremendo. Hemos oído casos de gente que ha perdido sus propiedades, ha perdido infinidad de situaciones y todavía peor, pues no queda muy bien parado para una situación financiera. Y eso es muy tremendo. Por eso dice la palabra, no debas a nadie. ¿Por qué? Porque te vuelves esclavo también de la persona que te presta. Y sí, muchas veces es bien tremendo ver cómo gente que anda buscando cómo endeudar a otros, cómo de repente endeudarlos, empieza a servir de ellos, porque le deben dinero y sabe que no se lo pueden pagar. Tremendo, ¿verdad? Proverbios 6, del 1 al 4, en Nueva Traducción Viviente, dice, si saliste fiador por la deuda de un amigo o aceptaste garantizar la deuda de un extraño y has quedado atrapado por el acuerdo que hiciste con tus palabras, sigue mi consejo y sálvate, pues te has puesto a merced de tu amigo. Trágate tu orgullo y que tu amigo borre tu nombre. No postergues el asunto, hazlo enseguida. No descanses hasta verlo realizado. El consejo que nos da la palabra de Dios es que no salgamos fiadores de nadie, no nos pongamos deudas de otros en nuestra vida. Eso es lo que es la palabra. No debas a nadie. Si tú eres una persona que tienes finanzas bien, que no estás endeudado, no le debes a nadie, pues sí, muchas veces la gente que acostumbra estar pidiendo y no pagar, pues va a pedirte a ti que seas tú su garantía, que salgas fiador por él, porque tú tienes una buena reputación. Además, pues también tienes siempre en orden todo lo que es tuyo, tu carro, tu casa, etcétera, tu sueldo, tu trabajo, no sé, tus ahorros. Y entonces la palabra te dice, si has salido fiador por algún amigo, hasta por alguno que no es muy conocido, no es tu amigo, es un conocido, dice, toma este consejo. Sálvate de ello, no quedes a merced de si tu amigo paga o no paga, al final de cuentas, tú te vas a quedar con la deuda, no le debas a nadie, no hagas eso, así que trágate tu orgullo, no por no quedar mal o por sentirte presionado, porque luego la gente viene pidiéndote que eres último recurso, tú no los metiste en ese problema, tú les puedes ayudar. Una persona viene a mí y me dice, ¿sabes qué? Debo cierta cantidad muy fuerte, necesito que no puedo ser tu fiador.
¿Por qué? Porque yo solamente soy fiador de mi casa. Ese es el consejo que Dios me da, que no me endeude con nadie, menos tome deudas ajenas. Lo que sí puedo hacer es que si necesitas cierta cantidad, mira, yo puedo darte tanto, dártelo, no endeudarte, no quiero tampoco tenerte a mi merced, te lo puedo dar y con eso tu deuda baja. Pero no dice la palabra, no te metas ahí. Así que trágate tu orgullo, no te sientas mal. Tú no metiste a la gente ahí, entonces dile que borre tu nombre. Dile, sabes que ya no puedo ser tu fiador, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque solamente puedo ser fiador de mi casa, de lo mío. Y yo, pues no vivo en deudas. Y así, ayúdale en lo que puedas, ayúdale con lo que puedas, pero esa es una situación. Así que la palabra dice que si has salido fiador por alguien, si se ha hecho la garantía contigo, pues no te endeudes tú por alguien más, sino que deshace ese acuerdo, ve y que se quede tu nombre borrado de ese acuerdo, pero no lo postergues, no lo dejes para después, porque después va a ser muy, muy fatal. Así que no lo hagas, dice la palabra, no debas a nadie, nos dé ese consejo, menos tengas deudas ajenas. Dice también la escritura en Deuteronomio 15:6 en Reina Valera contemporánea, puesto que el Señor tu Dios te bendecirá como te lo ha prometido, podrás hacer préstamos a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado nada. Dominarás a muchas naciones, pero a ti nadie te dominará, dice la palabra. Así que cuando tú tienes a este Señor, Dios Padre Todopoderoso, Dios vivo, seguimos sus consejos, vivimos bajo su señorío, bajo su bendición, bajo su protección, haciendo lo que Él nos pide, no deberle a nadie, no endeudar a nadie con nosotros, tampoco buscar tener a alguien así amarrado por prestarle, no, sino darle. Dice que también llegará el momento que tú no tendrás que pedir prestado nada, no te endeudarás. El Señor te da los consejos y te dice cómo vivir para que no vivas endeudado, ¿verdad? Para que tengas una vida bien correcta y no andes buscándote problemas que te cuestan, ¿no? Qué tremendo es ver hoy en día que alguna persona, o bueno, una pareja de personas que andaban conviviendo juntos, viviendo juntos, haciendo su vida juntos, o un matrimonio que estaba progresando, de repente caen en una situación, los dos rompen y entonces, hijo, viene una situación tremenda. ¿Por qué? Porque ahora se empiezan a endeudar, porque lo que antes los fortalecía, que ahora los desune, ahora es su ruina, ¿no? Y así pasan muchas cosas. Entonces la palabra dice que nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Padre amoroso, pues siempre nos está diciendo cómo vivir, cómo hacer para que no tengamos que pedir prestado nada, nada, todo tú lo puedas obtener y pues tú seas al contrario, quien prestes, quien puedas prestar, quieras ayudar a los demás y nadie te domine, no te dejes dominar por nadie. Dice también el Salmo 37:21 de Palabra de Dios para todos. Dice, los perversos piden dinero prestado y nunca pagan sus deudas. En cambio, los justos son solidarios y generosos con los demás. Así es, hay algo bien tremendo, dice la escritura, que pues la gente que no es honesta, pues siempre pide prestado y nunca paga, ¿verdad? No tiene la intención de pagar, sino solamente de vivir endeudado. Lo que no sabe es que, pues todo eso que deja él de pagar se llama robo. Se roba, está robando a la gente. Y pues esa es una situación que el Señor nos pide que no hagamos, porque cuando tú robas, ¿qué crees? Pues sí, todo lo que robas no te puede ser de provecho, no te puede servir, nunca va a ser de bendición esa situación. Entonces todo el tiempo estarás preso de una situación tan fuerte que es estar robando. No los robé, los pedí prestados, sí, pero no los devolviste y eso se llama robo, se llama fraude. Y pues eso es una situación terrible. Y dice, más en cambio los justos son bondadosos, son generosos. Yo veo que hay una persona que está con un problema, sé que es una persona honorable, no es aquella persona que siempre está pide y pide y pide y no paga, sino que de repente a alguien algo le sucedió, y entonces te acercas de buen corazón, de buena manera,
y puedes ayudarle. Muchas veces ni siquiera necesita tu dinero, necesita un buen consejo, necesita saber que tiene un amigo, una persona en que apoyarse, una amiga en que platicarle su problema, y eso es lo que necesita, pero solo debemos de ser generosos. ¿Por qué? Bueno, dice Mateo 5, 25 al 26 en la Reina Valera contemporánea, dice, ponte de acuerdo con tu adversario mientras estás con él en el camino. No sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Así es, cuando tú pides prestado, le debes a alguien, tienes una deuda con alguien y ese alguien ya está fastidiado de ti, no le pagas, entonces él te va a llevar ante el juez y el juez pues te va a echar a la cárcel y no vas a salir de ahí hasta que pagues el último centavo. Así pasa con mucha gente que piensa que se le va a poder esconder a las instituciones que prestan, a los prestamistas. Hay gente que ha pedido dinero y piensa que puede defraudar a aquella persona que le pidió prestado y termina muy mal. Muchas veces ni acudiendo al juez, sino a otras vengándose por su propia mano. Así que dice la palabra que no hagas eso. Mientras estás en el camino con tu adversario, ponte de acuerdo. Ponte de acuerdo de la manera como puedas pagarlo, la manera que puedas saldar la deuda antes de que llegues a ser echado en la cárcel, porque entonces sí tu ruina va a ser fatal. Por eso la palabra dice, no le debas a nadie, no debas a nadie. Colosenses 2, 13 al 14, en Dios habla hoy, dice, ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados. Dios anuló el acta de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. Lo eliminó clavándolo en la cruz. ¡Qué bendición! El Señor nos dice, no debas a nadie. Y cuando nosotros tenemos una deuda tan grande, a causa de nuestra naturaleza pecaminosa, a causa de todo ese mal que hicimos, y teníamos que pagar con nuestra propia vida, pues no había otra manera. Esclavos del pecado y la maldad. Dice que entonces vino Jesús y Él pagó esa deuda con su vida en lugar de la nuestra. Él sufrió lo que nosotros teníamos que sufrir. Él fue golpeado, Él fue crucificado en una cruz, clavado en una cruz, pero ahí con su sangre, con su vida, pagó todo lo que debíamos. Así que Dios anuló esa deuda, esa acta, esa cuenta. Dios la anuló pagándola a Cristo Jesús y clavándole en la cruz que decía pagado, consumado es. Y nosotros entonces debemos de saber por qué el Padre nos dice, no le debas a nadie, porque yo te hice libre de toda deuda, de la deuda más fuerte que tú no podías pagar, yo te hice libre dando a mi único hijo, ese fue el pago para que tú vivieras sin deudas. Así que si tú te vuelves a endeudar, si tú vuelves a tener esa deuda, si tú te vuelves a meter en deudas, entonces estás tomando en menos y en poco y menospreciando el sacrificio de Jesús por ti para que vivas libre. No le debas a nadie. Cristo Jesús pagó por ti para que tú fueras libre. El Padre te adoptó hijo para darte los consejos necesarios para que tú no pidas prestado, para que le puedas dar a otros inclusive. El Padre no quiere que vivas tú a merced de alguien más, de gente corrupta, de gente maligna que en algún momento va a quererse cobrar de la manera que Él quiera y no podrás decirle que no porque le debes, te ha metido en esa situación. No te hagas tampoco de la deuda de otros, porque solamente puedes responder por ti y ni siquiera por ti, porque Dios el Padre pagó por nosotros a través del gran pago que dio dando a su Hijo Jesús. Jesús el Señor, nuestro Señor, nos invita a vivir bajo su señorío para que así toda deuda sea cancelada y nosotros vivamos libres. Tú debes de aprender eso y de saberlo. Por eso el Señor te dice, no le debas a nadie. Yo te hice libre. No te metas en deudas de otros, no debas tú a nadie.
No permitas que alguien venga y tenga dominio sobre ti, porque yo quité todo eso y yo te di esto como un regalo. No te lo cobro, no te lo estoy pidiendo que me lo pagues, sino te lo di como un regalo. Así que acepta este gran regalo de que el Señor pague tu deuda y vive libre, libre de toda situación. Mateo 6:12 en la Reina Valera contemporánea dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Algo que tú y yo debemos de saber es no endeudar a nadie, que nadie nos deba, así que en cuanto puedas dar, dalo, da lo que puedas, pero no hagas deudor tuyo a nadie. Y también algo que debes de saber es cuando puedas hacerlo, hazlo de buena manera, sin esperar que te dé más intereses ni más réditos, sin estarlo molestando, hazlo de buena manera, porque el Padre dice que así como Él nos ha perdonado nuestras deudas, nosotros también perdonemos a nuestros deudores. En la manera que alguien no ha podido pagarte, verdaderamente no te ha podido pagar, porque está pasando por momentos muy difíciles. Si está en ti poder hacerlo, perdónale esa deuda. Si tú le prestaste a alguien que sabes que no paga, pues entonces has cometido un error y sabes que no va a pagarte. Perdónale la deuda, que nadie te deba para que tú recibas toda bendición del Padre. Y el Padre te siga diciendo cómo no endeudarte, cómo nada te falte, todo tengas y aún para darles generosamente a los que necesiten. Así que sabiendo esto, sabiendo que tu deuda más grande que era pagar con tu vida por la muerte tuya tenía y la mía por toda la deuda que teníamos, el Padre Celestial pagó dando a su Hijo. Cristo Jesús fue quien pagó con su sangre. No nos endeudemos, no seamos entonces dominados por nadie más, porque somos libres, porque el Padre nos ama. Así que oremos. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Señor. Te doy gracias por este gran consejo de no deberle a nadie, Señor, sabiendo ahora que tú, Señor, pusiste todo para que nosotros fuéramos libres de toda deuda. Diste a tu Hijo, a tu único Hijo Jesucristo como pago. Nuestro Señor aceptó ser Él y pagó, siendo Señor sacrificado, crucificado, muerto en una cruz, para que así, Señor, su vida contara para nuestra vida. Y tú cancelaste esa deuda, Señor, y la clavaste en la cruz. Por eso, amado Padre, sabiendo que éramos esclavos, Señor, nos liberaste de toda deuda. Y ahora, Señor, nos pides que estemos así, que no nos endeudemos con nadie para no volver a ser esclavos de nadie, que no carguemos con las deudas de otros, Señor, porque tú pagaste las nuestras, Padre. Te agradecemos, Señor, que nos dé esta grande bendición. Debido a esa deuda, Padre, hoy muchos que están endeudados, están en conflictos, en problemas, Señor. Muchos endeudados están estresados, ansiosos, depresivos. Muchos, amado Padre, están hasta enfermos. Muchos, Señor, se les ha caído, Señor, su ánimo, porque no encuentran cómo saciar, Señor, cómo pagar estas deudas. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que vengas a sus vidas, que les muestres que en Cristo Jesús tú has pagado toda deuda y que si ponemos nuestra confianza en ti, o sea, que si somos obedientes a tus consejos y empezamos a vivir conforme tu orden, tú pondrás todo en su lugar y no le deberemos a nadie. Tú nos ayudarás a pagar toda deuda y no vivir endeudado, Señor, siempre y cuando, Señor, sigamos siempre tu consejo de vivir bajo el señorío de Jesús. Así sea, Padre. Amén. Bendito Dios. Así que tenemos un gran consejo del Padre. No debas a nadie, no te hagas esclavo de nadie más, porque el Señor, nuestro Padre amoroso, con todo ese amor, cuando teníamos tan grande deuda, Cristo Jesús pagó la deuda de todos y nos hizo libres. No nos hagamos deudores de nada. Y si algo debemos, pues que sea amor, paz y bondad a todos los demás, porque así como el Padre nos ha perdonado nuestras deudas, nosotros también perdonemos a nuestros deudores. Señor te tenga bendecido, pásate un día estupendo y con toda la bendición de Dios en tu vida. El Señor Jesús te bendiga.